Grabando. Iguales. Muy buenas, mi nombre es David Morales, soy el productor del proyecto Garra, la dulzura del olvido, de código JC4385 del 2023. Aquí a mi lado tengo a mi compañera. Buen día, mi nombre es Angélica Mesa y soy la directora de este proyecto. Este proyecto nace con una necesidad de expresar lo que soy, de mostrar también todo esto que he vivido en el campo. Soy campesina y cuando vine a la ciudad a estudiar cine, algo muy lejano a mi contexto, mi intención era, quiero demostrar qué se siente vivir, habitar y todos los desafíos que enfrentamos nosotros los campesinos. Es por esto que hemos realizado un documental observacional mostrando un personaje, Don Iván, un hombre que me ha acompañado en toda esa infancia, que es un vecino, amigo y sobre todo que ha trabajado las cañas con amor, ha trabajado todos esos cultivos con la intención de producir panela, esa panela que nos endulza la vida y que es algo inevitable para nosotros. Entonces es una tradición que queremos que no quede en el olvido, porque últimamente esta producción de forma tradicional ya está quedando muy relegada en todo lo industrial. Bueno, pues el proyecto fue muy bacano, digamos que desde la etapa como se piensa el cine, nosotros somos estudiantes del ITM, esta es nuestra tesis de grado. El proyecto comenzó pues básicamente desde ahí, desde la tesis, desde como ya nos comentaban, y decidimos como postularnos a la convocatoria. Teníamos varios compañeros, decidimos hacer un colectivo y resultamos ganadores, y desde ahí pues empezamos a poner en marcha todo lo que sería el rodaje. Hicimos un par de investigaciones, fuimos al municipio, a la vereda La Guajira y también a Santa Teresa del municipio de Angostura. Y allá conocimos a varios campesinos, estaba Garra, estaba Chévere, fuimos explorando con ellos pues como cómo se habitaba el espacio, cómo eran ellos frente a la cámara, si ellos se dejaban descubrir o no, y a partir de ahí pues decidimos como quedarnos simplemente con Garra y con la historia que él tenía para contarnos. Me imagino que desde antes tú ya lo conocías. Sí, claro, como lo mencioné anteriormente, ese es un personaje, es un amigo, es ese señor que estuvo incluso en nuestra finca ayudándonos a cortar caña, cargarla y también en el proceso en el cual se produce la panela, que en este caso sería el trapiche. Y bueno, desde allí cumplimos digamos como ya la investigación, decidimos pasar a la preproducción. Desde allí empezamos como ya lo que sería la firma de los contratos con los compañeros, mi persona y mi compañera. Decidimos establecer y planear todo lo que era el presupuesto, todo lo que era como planes de rodaje, cómo íbamos a alimentarnos, los espacios. Entonces digamos que fue digamos, hacer una muy buena preproducción, porque pues sabemos que el territorio también tiene un conflicto, entonces había que pensar cómo nos íbamos a movilizar, los permisos que íbamos a tener, las locaciones donde nos íbamos a resguardar, que era la casa pues, de la compañera y de su familia. Entonces digamos que en ese sentido fue una buena planeación. Hablamos con Garra, se les avisó desde antes como en qué fechas íbamos a ir, cuántos días íbamos a pagarle para poder cumplir digamos con su tiempo, y desde ahí pues comenzamos. El rodaje fue a mediados de principios de octubre, ¿no? Sí, principios de octubre. Y bueno, el rodaje fue bastante bien. Desde mi parte como producción fue bastante acertado, se cumplieron todos los tiempos que iban a hacer, los gastos que iban a hacer, la alimentación estuvo muy bien, pues salió de maravilla. Se le pagó a la gente el pago correspondiente. No sé, desde dirección, ¿cómo te sentiste tú ahí en el rodaje, enfrentando lo que es un documental? Bueno, es una experiencia maravillosa, porque es como, fue estar en el campo, estar con todas esas personas que quiero,
con las que amo, y también estar como con los compañeros de la universidad, que son personas que algunos nunca habían ido a un campo así tan rudo, enfrentarse a todas esas, sí, todo lo del clima, el pantano, y también estar tan alejados. El internet pues para ellos fue uno de los problemas, porque estábamos sin conexión, entonces estábamos netamente trabajando y observando por medio de una cámara este día a día de Don Iván. Entonces es una experiencia maravillosa que me enorgullece. Tuvimos la suerte de que todos estuvieron a la altura, o sea, digamos que todos dieron lo máximo para lograrlo. Como decía la compañera, unos pantanos increíbles. Era muy gracioso porque a veces Don Iván iba como, no, esto es fácil, y salía caminando y uno todo agitado como, pues madre, este señor cómo le hace, era muy particular. También en el transporte pues nos fue bien, no hubo como inconvenientes de nada. Ya después en la postproducción habíamos planeado muy bien como el poco tiempo que nos quedaba para ya el 10 de noviembre, que es la entrega. Habíamos planeado muy bien, tiempos cortos pero concretos. Entonces tuvimos a nuestro compañero Sergio en la postproducción y a Pablo en el sonido y en la mezcla y masterización, y color. a través, y en color, y a través también de unas asesorías de algunos profesores logramos como montar todo lo que iba a ser el proyecto, que al principio era un proyecto de 15 minutos, luego se convirtió en una cosa de 1 hora, 8 horas de material, luego terminó cambiando a 25, y pues si no estoy mal, eso es lo que tenemos y lo que vamos a presentar. El proceso fue de varias semanas, de regresar, verlo, regresar, editar, mover. No sé vos si te sentiste bien o decías, esto está terrible, no sabes. Sí, yo creo que la post siempre nos deja eso, como vemos el material, nos enamoramos. De mi parte como directora no se puede quitar ese plano, nos amamos nuestro material y todo, y lo protegemos. Entonces llegar al punto donde uno tiene que ser flexible y decir, sí, quitémoslo porque no está narrando tanto. Entonces es llegar también a esos puntos, porque como me decía mi compañero, pasar de 1 hora a 24 minutos fue muy difícil, pero lo logramos. Y lo más importante es que estos 25 minutos cuenten una historia y narren todo esto que queremos mostrar. Se me había olvidado una cosita, y es que también fue muy bonito la forma como convivimos con las personas de allá, porque también resultó que con las diferentes personas pues, del Trapiche, todos los trabajadores, fue muy bonito encontrar toda esa amabilidad, todo ese acompañamiento, como de no, hágale bien pueda, les regalamos para que ustedes se lo lleven. O sea, una forma de vivir muy diferente a la que es acá en la ciudad. Digamos que yo también, aunque tengo también cierta conexión también fue como qué lindo es habitar el campo, qué lindo es todo este estilo de vida, pero qué difícil es también enfrentarlo, cosa que también podemos ver en el documental. Y ya justamente pasamos pues a la proyección. Primero los logros. Sí. Los logros, creo que tenemos muchas experiencias, aprendizajes, porque de mi parte es como ver algo que soñaba, demostrar, amplificar esa voz de estos campesinos, que se escuchen, que se vean representados. Entonces ese es mi principal logro, y me siento muy agradecida principalmente con la convocatoria por haberme permitido con el dinero poder producir algo. Igual este es un proceso que va a seguir, necesitamos meses, porque es un proyecto que apenas estamos en un primer corte y queremos seguir rodando, seguir construyendo más la complejidad de esta historia, que no nos quedemos simplemente en un retrato de un campesino colombiano, sino que vayamos mucho más allá. Sí, por mi parte yo creo que también es la primera vez que me enfrento como a un documental, y pues son formas de hacerse completamente diferentes a lo que es una ficción. Son grupos más pequeños, son formas de ser mucho más codo a codo, seguir adelante, enfrentarse a la realidad, a la ficción, a
qué es qué podemos falsear, qué no. Un trabajo muy interesante pues como desde el aprendizaje, también pues como también con la convocatoria, también muy interesante pues como enfrentarnos a los requerimientos, que no es lo mismo un trabajo universitario a un trabajo que hay que hacer unas entregas, entonces eso también lo exige a uno profesionalmente para llegar a ese punto. Y por último, la proyección fue bastante amena, se dio pues como en las horas de la tarde, fue muy bonito las personas que llegaron, fueron muchos compañeros de la universidad, fueron familiares, también hubo personas del campo, de veredas, y fue muy interesante como poner a confrontar el campo y la gente de la ciudad, ¿cierto? Como que estas personas también hablaban, es muy interesante porque hablaban como claro, es que mi abuelo también le tocó esto, o él también hacía, y yo aún recuerdo cuando, entonces incluso aunque nosotros no vivamos un contexto de pueblo o de campo, es muy curioso cómo aún así esas raíces siguen siendo de allá, ¿cierto? Y cómo no podemos ignorar simplemente todas estas dinámicas que hay en el campo, pues me parece como muy bacano, muy valioso, y fue muy bonito porque también se hubo un compartir, trajimos panela del municipio de Angostura, entonces fue como ese plus, digámoslo así, como ese conversatorio, esa proyección y convivir literalmente con la panela y poder decir, en esta mano tengo panela de allá, hecha de allá, entonces fue como muy bonito eso. Otra cosa que quiero agregar es que la intención como directora era simplemente exponer esta obra y generar ese cansancio que sentimos nosotros los campesinos al estar todo un día bajo el sol cortando caña, cargándola, porque no es una tarea fácil. Entonces este documental está planeado desde la forma que sea largo, esos planos que incomoden, que el espectador se sienta tan incómodo que quizás pueda abandonar el lugar porque es como, estoy cansado, ya no quiero ver más ese sufrimiento, o no tanto del sufrimiento, sino ese esfuerzo que está haciendo ese personaje. Sí, era muy particular. Había momentos en los que Garra, que ya no estábamos grabando porque esa es la dinámica del documental, que a veces no grabábamos y veíamos a Garra como a veces se quedaba pensando ahí en mitad y se le notaba el cansancio, se le notaba a veces. Yo quedo muy feliz con la convocatoria, con el producto. Yo creo que es muy importante, como decías tú, seguir adelante. Hay que volver a visitar el lugar, hay que volver a visitar el personaje, hay que continuar esta historia, un documental serio, o sea, de un trabajo serio no se logra obviamente en 3 meses, 2 meses, una semana, sino que hay que continuar yendo, seguir buscando convocatorias para poder conseguirlo. Sí. Y nada, yo creo que eso podría decir que es todo. Sí, creo que lo más importante de este proyecto es el empeño y esas ganas de sacarlo adelante. Entonces, como mi premisa es que quiero hacer de Garra, la dulzura al olvido, una realidad. Colombia, potencia de la vida.